Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenos días. Les habla el ingeniero Alejandro, encargado de Ingeniería y Soporte Técnico de Solar Center. ¿Cómo están el día de hoy? ¿Qué tal Juan? ¿Qué tal Efren? Bienvenidos, muy buenos días. Bienvenidos. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Pues el día de hoy vamos a platicar sobre los sistemas fotovoltaicos autónomos. Creo que es un tema muy importante en los que muchas personas todavía tienen mucho desconocimiento. El webinar está enfocado para las personas que tienen los conocimientos básicos de fotovoltaica y vamos a estar viendo los cálculos básicos para realizar un sistema fotovoltaico autónomo y también vamos a estar revisando las características de los equipos que tenemos nosotros en Solar Center para este tipo de sistemas. Les pido de favor que las preguntas las dejemos en dos partes, una al final de la parte de cálculos y la otra al final de la parte de los equipos que tenemos en el catálogo. Muy bien, excelente, bienvenido Jaime, muchas gracias. Muy bien, ¿de qué se compone un sistema fotovoltaico autónomo? ¿Y qué diferencias tiene de un sistema interconectado a la red? Bien, un sistema autónomo es un sistema off-grid o fuera de la red, que significa que no está interactuando con el sistema eléctrico nacional. Es un sistema totalmente aislado. Se compone principalmente de nuestro arreglo fotovoltaico, un controlador de carga, un banco de baterías y un inversor especial para sistemas autónomos. Estas cuatro partes son las principales de un sistema off-grid. Son sistemas muy complejos, a diferencia de los sistemas interconectados. Entonces hay que tener mucho cuidado a la hora de tanto calcularlos como instalarlos, porque sí es muy diferente a instalar una interconexión. Sí les recomiendo que tengan mucho cuidado con los cálculos. Normalmente nosotros a nuestros clientes los apoyamos con los cálculos, pero en este webinar vamos a darles las bases para que ustedes sepan y tengan el conocimiento de cómo se realiza. Principalmente necesitamos dos datos básicos para calcular un sistema fotovoltaico, los cuales son el consumo diario promedio, que se mide en watts hora día, y la demanda máxima, que son watts o kilowatts. Estos dos datos nos van a permitir a nosotros calcular un sistema fotovoltaico. Normalmente, para conseguir estos datos necesitamos realizar un estudio de cargas. El estudio de cargas, como ustedes pueden ver aquí en la diapositiva, es una tabla donde vamos a anotar los aparatos que queremos alimentar. En este caso puse la cantidad de aparatos, la potencia de cada aparato en watts, el voltaje, si es a 110, 220, si es a 12 volts o 24, las horas de uso, los días de uso a la semana, y con estos datos, la tablita que automáticamente nos dice cuál es el promedio diario y cuál es nuestra demanda máxima. El consumo diario, el promedio, si quiere decir el consumo que vamos a tener nosotros al día, y la demanda máxima es la suma de las cargas que nosotros vamos a tener. En este caso, tenemos una demanda de 200 watts de la televisión y otros 200 watts de los focos como ejemplo. Al final vamos a tener dos datos, nuestro consumo diario y la demanda máxima ya en la sumatoria. Estos dos datos son muy importantes porque sin ellos no podemos calcular un sistema fotovoltaico. Bien, vamos a pasar a la primera parte. Les sugiero que pongan mucha atención en esta diapositiva porque esta es la fórmula para calcular nuestra cantidad de paneles o nuestra potencia solar fotovoltaica. ¿Cuál es la fórmula? Tenemos nuestra potencia solar, es igual a nuestro consumo diario por un factor de corrección, que en este caso es un 20%, entre las horas solares que tenemos en la zona. Normalmente en los sistemas fotovoltaicos interconectados tomamos el promedio de radiación solar, el promedio de horas solares. En un sistema autónomo se recomienda tomar las horas solares mínimas.
¿Por qué? Porque como es un sistema que no interactúa con la red, pues tenemos que prevenir los días en que tengamos menos radiación. Entonces, nuestra potencia solar fotovoltaica es nuestro consumo diario entre la hora solar mínima. Por ejemplo, yo tengo aquí la hora solar mínima en Jalisco, que son 4.2 horas, y en este ejemplo tenemos el consumo diario, que son 2.600 watts. Tenemos 2.600 watts entre 4.2 horas, que es igual a 714.2 watts. Esta va a ser nuestra potencia solar fotovoltaica y es lo que necesitamos cubrir al día. Sí les recomiendo que dependiendo de la zona tomen los factores de corrección, dependiendo de la radiación, dependiendo de donde lo vayan a instalar. Obviamente que el lugar esté libre de sombras y con esto tendremos nuestro aprovechamiento solar al máximo. A ver, me están comentando algunas personas que se escucha muy bajito. ¿Me pueden corroborar si están escuchando bien, por favor? Ok, excelente. Ok. Bien, entonces les comentaba, vamos a dividir nuestro consumo diario multiplicado por nuestro factor de corrección, que en este caso es el 20%. Entonces los 2.600 por 1.2 son 3.000 watts hora entre las horas mínimas de radiación que tenemos en la zona. En este caso, de este ejemplo, nos da una potencia de 714.2 watts, la cual la vamos a dividir entre la potencia de nuestro panel a utilizar. En sistemas autónomos, sistemas pequeños de 12 o 24 volts, recomendamos utilizar panel de 150 watts. Y en sistemas un poco más grandes, ya podemos utilizar panel de 60 celdas, que están alrededor de los 200 o 275 watts. En este caso yo voy a poner el ejemplo con panel de 270 watts. Tenemos nuestra potencia entre la potencia del módulo y nos da un total de 2.6, lo que es igual a 3 módulos de 270 watts. Esta sería la primera parte del cálculo de nuestro sistema o de nuestro arreglo fotovoltaico. Enseguida vamos a elegir nuestro voltaje del sistema. Es muy importante determinar con qué tipo de voltaje vamos a trabajar en nuestro arreglo de baterías. Existen tres arreglos comunes o típicos, que son 12 volts, 24 volts y 48 volts. Nosotros recomendamos que para sistemas a 12 volts se utilice cuando tenemos un consumo diario de 0 a 2.000 watts. Y cuando tenemos un consumo de 2.000 a 3.999 o 4.000 watts, podemos utilizar un sistema a 24 volts. Y para consumos mayores a 4.000 watts, se recomienda ya utilizar sistemas a 48 volts. ¿Por qué es esta recomendación? Porque si tenemos, por ejemplo, un sistema de 4.000 watts de consumo diario o 5.000 y lo utilizamos en un sistema a 12 volts, vamos a tener demasiado amperaje almacenado en las baterías, lo cual no es saludable para ellas. Entonces, mientras más consumo diario, necesitamos más fuerza. La fuerza es el voltaje, entonces es por eso que se recomienda hacerlo de esta manera. En el ejemplo, yo tengo un consumo diario, como pueden ver aquí, de 2.600 watts. Entonces, mi arreglo de baterías va a ser a 24 volts. Tenemos aquí un diagrama. Podemos ver que una batería normalmente de 12 volts, pues es una sola conectada con otras en paralelo para obtener 12 volts. Si hacemos un arreglo 24, son dos baterías de 12 volts conectadas en serie. Y si hacemos un sistema a 48 volts, son 4 baterías conectadas en serie. Existen también sistemas a 36, pero no son muy usuales. Estos son los para una instalación de autónomo. Entonces, en este caso, en este ejemplo, yo voy a utilizar el arreglo de 24 volts. Hay que tenerlo bien en cuenta porque ese dato nos va a servir en los siguientes cálculos. Enseguida tenemos el cálculo de baterías.
Para calcular las baterías tenemos que conocer primeramente el amperes hora que necesitamos al día. Esto lo vamos a calcular. Voy a hacer un poquito grande la diapositiva para que lo puedan ver. Ok, esta sería la primera parte de calcular nuestras baterías. Tenemos que sacar primero nuestros amperes hora día y eso lo vamos a obtener con el consumo diario, el voltaje del sistema y la eficiencia del inversor. Normalmente la eficiencia de los inversores autónomos ronda alrededor de los 90-95%. Ok, entonces tenemos ya nuestro consumo diario, que son los 2600. Tenemos la eficiencia de nuestro inversor, que es un 90%, en este caso lo ponemos como 0.9, y nuestro voltaje del sistema, que nos da, que son 24 volts. Entonces, con estos tres datos vamos a calcular los amperes hora día. Haciendo el cálculo nos da como resultado 120.3 amperes hora al día. En teoría, con una batería de 120 amperes podríamos alimentar esta carga, pero hay otros factores que tenemos que tomar en cuenta. Después de calcular este dato, vamos a calcular cuántas baterías necesitamos en paralelo. Y para ello se necesita esta fórmula que ustedes pueden ver aquí, que son los amperes hora por los días de autonomía entre la profundidad de descarga entre la capacidad de la batería. ¿Qué quiere decir profundidad de descarga? Es el porcentaje que nosotros vamos a permitir que nuestra batería, nuestro arreglo de batería se descargue. Normalmente en sistemas autónomos se trabaja por encima del 50%. ¿Por qué? Porque no es saludable para las baterías que sufran una descarga mayor al 50%. Podemos acortar su vida útil y será mucho más difícil cargar las baterías, dado que el sistema solar pues, es un sistema de carga lenta. Entonces vamos a tomar nuestros amperes hora día, que son en este caso 120, por los días de autonomía que queremos para el sistema. En este ejemplo yo voy a dejar solamente un día, entre la profundidad de descarga, que en este caso estoy dejando un 50%, y enseguida la capacidad de nuestra batería. En este caso yo estoy considerando una batería de 120 amperes. Haciendo la división nos da un total de 2 baterías en paralelo. Y enseguida el siguiente paso sería calcular nuestras baterías en serie. Recuerden que tenemos un arreglo de baterías de 24 volts y estas baterías son a 12 volts. Para sacar nuestras baterías en serie, solamente tenemos que dividir nuestro voltaje del sistema entre el voltaje de la batería, que en este caso son 24 volts entre 12 volts, me da 2 baterías. Entonces los cálculos me están diciendo que yo necesito 2 baterías en paralelo y 2 baterías en serie, lo que nos da un total de 4 baterías. Esta sería la forma más rápida y sencilla de calcular nuestro arreglo de baterías. Y aquí pueden ver ya la fórmula, baterías en serie por baterías en paralelo. 2 por 2 igual a 4 baterías. Bien. Enseguida tenemos que elegir nuestro inversor. Para calcular el inversor para el sistema autónomo tenemos que tomar en cuenta dos datos. La demanda máxima que tenemos de cargas y el voltaje del sistema. En la demanda máxima nosotros tenemos aquí en nuestra tablita, en nuestro estudio de cargas, que son 400 watts. Es un sistema muy pequeño. Y nuestro voltaje del sistema, elegimos un voltaje a 24 volts por nuestro consumo diario. Entonces, nuestro inversor tiene que ser un inversor de 400 watts a 24 volts. En esta parte también se recomienda que utilicemos un factor de protección para nuestro inversor. Algunos fabricantes ya nos dan el factor, por ejemplo, Samlex nos da un factor de protección dependiendo la carga. Por ejemplo, en bombas es un factor de protección de 3, en motores es un factor de protección de 5. En este caso yo estoy utilizando un factor del 50%.
¿Para qué nos sirve esto? Para que en dado caso, si el cliente supera la capacidad del inversor, pues tengamos un rango que nos pueda proteger. Entonces, en teoría, yo tengo que utilizar un inversor de 600 watts a 24 volts. Es aquí donde tenemos que ver en el catálogo, sobre todo los que ofrecemos, si nuestro inversores, tenemos inversores a 600 watts a 24 volts. Normalmente los inversores a 24 volts, pues en el mercado están por arriba de los 1000 watts. Nosotros el más pequeño que tenemos a 24 volts es de 1000 watts. Entonces, en este caso, yo utilizaría ese inversor. Ok, enseguida tenemos que elegir nuestro controlador. El controlador puede ser una de las partes un poco más, se puede decir, más sensibles del sistema, porque el controlador depende tanto del arreglo fotovoltaico como de nuestro arreglo de baterías. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? El voltaje del sistema, 24 volts. El amperaje del arreglo fotovoltaico. Si recuerdan, en el cálculo a mí me dio que necesitábamos 3 paneles de 270 watts. Entonces, conforme a los datos que yo tengo de los controladores que puedo elegir, tengo que ver qué controlador puede funcionar a 24 volts y qué controlador me puede servir para conectar estos 270 watts. En este caso, yo estoy aquí poniendo un controlador de 30 amperes que trabaja a 12 y a 24 volts. Este controlador tiene una entrada de voltaje de hasta 55 o 50 volts, entonces estoy dentro del rango. Y recuerden que si conectamos 3 paneles en paralelo, lo que se va a sumar va a ser su amperaje, que más o menos estos paneles tienen alrededor de 9 amperes cada uno. Y el voltaje pues se mantiene igual. Entonces en este caso sería un controlador de 30 amperes de 24 volts. Se recomienda también que nuestro controlador no supere el 20% del amperaje de nuestras baterías, por ejemplo. Esto es para alargar la vida útil de la batería. Por ejemplo, yo tengo baterías de 120 amperes. Entonces, 120 por el 20%, pues por, son 24, el 20% son 24 amperes. Entonces, tengo que elegir un controlador de lo más cercano que pueda a estos 24 amperes. En este caso son 30 y pues podemos considerar que estamos dentro del rango. Bien, hasta ahí sería la parte de cálculos. Como pueden ver, se puede escuchar muy sencillo, pero sí tienen que tener mucho cuidado con las características de los equipos. Tienen que tener mucho cuidado con el tipo de cargas que van a conectar. Si vamos a conectar motores, por ejemplo, si aquí fuéramos a utilizar un motor, yo consideraría 3 veces la potencia del motor para proteger nuestro inversor. Hay inversores especiales para bombas, hay inversores especiales o inversores un poco más económicos para cargas pequeñas. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Muy bien. No sé si tengan alguna duda hasta el momento de la forma de hacer los cálculos. La presentación sí se va a enviar. Vamos a mandar la presentación y la grabación también del webinar. No sé si tengan alguna duda hasta el momento. Ok. Excelente. A ver, voy a leer las dudas de la parte de cálculos y enseguida pasaremos a la parte del catálogo de productos para sistemas autónomos. Ok, por aquí tenemos... ¿Podemos utilizar módulos de 72 celdas para sistemas autónomos? Sí se pueden utilizar, Eduardo, claro que sí. Solamente tienes que cuidar ahí la parte del controlador. Ya para utilizar paneles de 72 celdas o de 60 celdas, se recomienda utilizar controladores del tipo MPPT, que pues tienen un rango más amplio de voltaje
y están diseñados para trabajar con paneles de estas capacidades. Lo vamos a ver más adelante en las siguientes diapositivas. ¿Cómo sacas el consumo diario? ¿Cómo lo multiplicas? Nuestro consumo diario, Humberto, son la potencia de nuestros aparatos, en este caso 200 watts, por las horas de uso, por los días de uso a la semana. Con esto nosotros podemos calcular el consumo diario. Por ejemplo, aquí tú tienes una televisión, vas a multiplicar 1 por 200 watts de la televisión por las 5 horas de uso. Esto te va a dar los 1000 watts de consumo diario. Pregunta Manuel Reed, cuando un sistema autónomo es a 24 volts y se usa un panel de 270 que tiene un voltaje nominal de 24, ¿es necesario un controlador MPPT o mejor utilizar paneles 320 con voltaje nominal de 24 y controlador PWM? Hay algunos controladores, Manuel, PWM, que sí nos permiten utilizar panel, sobre todo que nos permiten trabajar con sistemas a 24 volts y sí podemos conectar la mayoría uno o dos paneles de 270. Si vas a utilizar panel un poco más grande, sí te recomendaría utilizar mejor un controlador MPPT, que tienen un rango de voltaje mucho más amplio. Ok, pregunta Diego, en el cálculo de baterías de las unidades de consumo es el watts hora. Ok, aquí. Bueno, si conocen la tabla de voltaje por amperaje igual a watts, pues podrían entender esta parte. Voy a poner aquí un diagramita. Los que conocen de electricidad, pues ya lo deben conocer mejor. Bien, tenemos que watts es igual a voltaje por amperaje. Con esa tablita te puedes sacar, si necesitas amperaje, pues divides los watts entre el voltaje. Si necesitas voltaje, divides los watts entre amperaje. Si necesitas watts, multiplicas el voltaje por el amperaje. Es así como se obtienen los amperes hora al día. Con nuestro consumo diario en watts, entre el voltaje del sistema, pues nos da por resultado los amperes. Pregunta Manuel Reed, ¿es cierto que no es recomendable usar más de dos bancos de baterías en paralelo? Ahí depende del tipo de batería que estés utilizando, Manuel. Sí es un poco más peligroso trabajar con mucho amperaje en los sistemas, en los bancos de baterías, pero esto ya dependería de la marca que estés utilizando. Pregunta Frank, ¿qué sucede si utilizo un inversor de más potencia? Siempre que tu inversor sea del voltaje del arreglo de baterías, puedes utilizarlo. Lo que sí puede afectar es que si conectan aparatos cerca de esa potencia del inversor, tu banco de baterías se va a descargar muy rápido. Okay, he visto sistemas aislados con paneles de 60 celdas en arreglos a 12 volts. Y usan el controlador como si fuera un transformador. Sí es posible, Eduardo, hay controladores, sobre todo los MPPTs, que nos permiten trabajar a 12 volts con potencias fotovoltaicas de hasta 800 watts. Lo vamos a ver más adelante en el catálogo. Juan Pablo pregunta, ¿recomiendas utilizar inversores de onda pura si se alimentan motores? Sí, Juan Pablo, para alimentar motores lo recomendable es utilizar inversores de uso rudo de onda pura. Bueno, aquí hay algunas otras preguntas que ya he ido contestando. ¿Qué inversores se recomiendan para consumos continuos? Se recomiendan los de uso rudo, Fernando. Samlex maneja un inversor de uso rudo de 2000 watts, el cual puede usted estar utilizando las 24 horas. Siendo cliente, ¿me pueden apoyar con los cálculos? Sí, Efren, nosotros apoyamos a nuestros clientes con los cálculos de sistemas autónomos. Los ayudamos a realizar estos cálculos y les mandamos una cotización con los equipos que nosotros sugerimos. ¿Existen inversores trifásicos? Sí, Carlos, sí hay inversores trifásicos autónomos, pero no son muy comerciales, la verdad, no se comercializan tanto porque son demasiado costosos.
Pregunta Gelacio, ¿cómo sé cuándo utilizar un controlador MPPT y un PWM? Yo recomiendo utilizar el MPPT cuando utilizamos paneles de 60 y 72 celdas y PWM cuando utilizamos panel de menor capacidad. Bien. ¿Qué debemos tener en cuenta para elegir el controlador MPPT? Tienes que cuidar los voltajes de entrada. Todos los controladores tienen un rango de voltaje, entonces tienes que cuidar que tu arreglo fotovoltaico no supere este voltaje, al igual que el amperaje. Y tienes que también ver el voltaje de baterías con el que vas a trabajar tu controlador. Pregunta Eduardo, ¿es posible bajar a 12 volts un controlador con paneles de 270 watts? Sí se puede, pero necesitarías un controlador MPPT, el cual te permita trabajar a 12 volts con una potencia mayor de entrada. Yolanda pregunta, ¿qué función tiene un controlador MPPT? Muy buena pregunta. Los controladores MPPT tienen una tecnología que lleva este nombre, MPPT, que la mayoría de los inversores interconectados tienen esta tecnología, que significa Maximum Power Point Tracker, que es el punto máximo seguidor de potencia, lo que nos va a ayudar a optimizar las series de paneles cuando tengamos un poco de sombras. Pregunta Jaime, ¿cuál es la diferencia entre baterías de 12 o 6 volts? Normalmente las baterías a 6 volts son baterías que tienen más amperaje, Jaime, y pueden ser un poco más resistentes en sistemas un poco más grandes, autónomos. ¿Qué es la eficiencia del inversor? Bueno, es la capacidad de conversión, o sea, de la energía que le está llegando, más o menos el 90 al 95% es lo que va a estar convirtiendo. A eso se refiere la eficiencia. ¿Dónde podemos encontrar factores de protección? Normalmente, Juan, los manuales de los inversores te dicen el factor de protección de cada uno de los inversores. ¿Cuál es la vida útil de una batería de 6 volts? Jaime, normalmente depende también del tipo de batería. Las que nosotros manejamos son ácido plomo y tienen una vida útil alrededor de 4 o 5 años, dependiendo del clima de la zona, dependiendo el mantenimiento que se le dé, que no sean muy húmedo el lugar donde estén, y pues también el uso que se le den a las baterías. Ok, las características de los equipos las vamos a ver en las siguientes diapositivas. Para utilizar energía con baterías para oficinas móviles, el cálculo es igual. Sí, todo sistema autónomo se calcula de la misma manera. Obviamente, dependiendo de las cargas que tú vas a conectar, pues son los distintos cuidados que tienes que tener, sobre todo los factores de protección. Comenta Fernando, tengo un Samlex de 2750 watts que se protege por sobrecarga. Normalmente los inversores se protegen cuando superamos su potencia nominal, que en este caso son 2750 watts, o cuando lo utilizamos de manera continua. Tú ahí podrías resolver ese problema utilizando un inversor de uso rudo, el cual puedes estar utilizando las 24 horas. Los inversores autónomos son muy distintos a los inversores para sistemas interconectados. Tienen que tener cuidado con ello porque estos inversores son más delicados, entonces hay algunos que no los puedes estar utilizando más de 7, 8 horas, si sobrepasa su potencia pues los puedes dañar, entonces hay que tener mucho cuidado con esto. ¿En qué consiste el mantenimiento de las baterías? Pregunta Jaime. Consiste principalmente, Jaime, en cambiar el líquido de las baterías, que normalmente es agua potable, y la limpieza de las terminales. En algunos lugares se suele acumular sarro en las terminales de la batería. La eficiencia del inversor regularmente es del 90%, depende. Depende de la marca. Yolanda, hay inversores, la mayoría están alrededor del 90%. Hay algunos que están en 95, 96, ya dependiendo de la marca.
Manuel Reed pregunta, ¿la batería Go Solar que tenemos es de mantenimiento? ¿Es libre de mantenimiento? No, esta batería sí se necesita realizarle mantenimiento. La que tenemos libre de mantenimiento es la Part Master sellada. Ok. ¿Qué aparato requieren inversor de onda pura? Normalmente, Eduardo, motores o cualquier tipo de carga inductiva, yo te recomendaría utilizar un inversor de onda pura. Pregunta Samuel, ¿consideras que los sistemas autónomos puedan soportar bombas de 2 HPs? Esto depende del inversor, Samuel. Hay inversores especiales para bombas. Vamos a hablar de uno de ellos más adelante. Tenemos un inversor especial para bombas. Esteban, en el ejemplo de cálculo dices que son 2600 watts hora. ¿No está incorrecto el dato? A ver, tenemos nuestros 10 focos por 20 watts por 8 horas de uso son 1600, más los 1000 watts de consumo de la televisión, pues nos da 2600. Está correcto. Pregunta, ¿cada cuándo se recomienda el mantenimiento? El mantenimiento se recomienda cada 4 o 5 meses, Jaime. Ok. Referente a la potencia del módulo, ¿el concepto de 1.2 es estándar o a qué se debe? Sí es, normalmente para los consumos se utiliza un factor de un 15 o un 20%. Esto es para que tú estés un poco protegido con la generación de los paneles. Si lo hacemos muy exacto, como la radiación pues no es constante, depende mucho del clima, pues sí tenemos que tener unos rangos un poco abiertos para proteger o para asegurar la generación de nuestro sistema. Ok, pregunta Eduardo, ¿equipos que funcionan a 24 horas como cámaras de seguridad funcionan correctamente con inversores de onda modificada? Los inversores de onda modificada, Eduardo, generan un poquito más de ruido, entonces no sé si a las cámaras les podría afectar esto, aunque sí hay inversores de onda modificada que pueden trabajar las 24 horas. Una observación, la demanda es watts, no watts hora. ¿Es correcto, Juan? Sí, ahí tuve un error. La demanda es solamente watts, los consumos son watts hora. Ok, bueno, vamos a proseguir con la presentación y de esta parte veremos ya las demás preguntas sobre los equipos. Bien, vamos a pasar a la parte de controladores. Dentro de nuestro catálogo en Solar Center manejamos una marca que es SRN, o yo le digo SRN, y tenemos 4 controladores, 2 controladores PWM y 2 controladores MPPT. En PWM manejamos el de 20 amperes, que funciona a 12 y a 24 volts, y tenemos un máximo voltaje de entrada de 55 volts en paneles y un máximo voltaje de baterías de 35 volts. Obviamente no hay que trabajar con estos voltajes porque vamos a estar saturando el controlador. Hay que trabajar con los voltajes nominales, pero pues sí tenemos un gran rango de protección. Este es el de 20 amperes, nosotros lo recomendamos para sistemas pequeños, 12-24 volts, con paneles de 36 celdas, que son los de 150, y enseguida pasamos al controlador, a su hermano, que es el de 30 amperes. Tenemos las mismas características en rangos de voltaje, 55 volts en la parte de paneles y en baterías 34. Trabaja a 12 y a 24 volts. Reconocimiento automático. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestro controlador va a detectar automáticamente cuando conectemos las baterías si estamos trabajando a 12 volts o estamos trabajando a 24 volts. Aquí nos sugiere, por ejemplo, una potencia máxima de entrada. Dice que si trabajamos a 12 volts, nuestra potencia máxima de entrada son 450 watts. Y si trabajamos a 24, nuestra potencia máxima de entrada serían 900. Esta parte tienen que cuidarla mucho en los controladores para protegerlos.
La mayoría de los controladores en su manual te dice cuántos watts podemos conectar de entrada, dependiendo del voltaje de baterías. Tienen protección IP30, no pueden estar a la intemperie, tienen que estar adentro. Y tienen protecciones contra polaridad inversa, cortocircuito y sobretemperatura. Si detecta altas temperaturas, se apaga, pero si están afuera y tenemos mucha corriente en paneles, sí podrían llegar a dañarse. Por eso les recomiendo que estén siempre adentro de las instalaciones. Enseguida pasamos al modelo MPPT de 30 amperes. Este controlador es muy especial, al igual que su hermano mayor, que vamos a ver en la siguiente diapositiva, porque funciona a 12, 24, 36 y 48 volts. Esta es una gran ventaja. Es demasiado versátil. Tiene reconocimiento automático también, el cual pues, nos permite detectar automáticamente en qué voltaje estamos trabajando. Y tenemos un voltaje de entrada máximo de 150 volts en la parte de paneles. Yo les recomiendo, como les comentaba, no trabajar nunca a su límite, porque pues el controlador está más propenso a dañarse. Tenemos un rango en voltaje de baterías desde 9 a 70 volts. Entonces hay que cuidar también esa parte. Y aquí tenemos nuestros rangos de potencia. A 12 volts nos permite 400 watts de entrada, a 24.800, a 36.200 y a 48.600. Esto nos sirve mucho para saber cómo vamos a hacer los arreglos de paneles. Tenemos protección al igual IP30, IP32 y tiene sus protecciones de polaridad inversa, cortocircuito y sobretemperatura. Enseguida tenemos su hermano mayor, que es el de 60 amperes. Tiene exactamente las mismas características, solamente aquí pues, se duplica su capacidad de entrada de watts. 800 watts a 12 volts, 1600 a 24, 2400 a 36 y hasta 3200 a 48 volts. Normalmente cuando yo calculo los dimensionamientos, estos dos controladores los utilizo cuando son pues, sistemas ya 24 48 volts y estos dos pequeños los utilizo para sistemas a 12 volts. Bien. Tenemos aquí algunas preguntas sobre los controladores. ¿Es más eficiente el controlador MPPT? Sí, Samuel, la tecnología MPPT hace más eficiente las series de paneles, entonces sí es más eficiente. Puedes conectar controladores en serie, más bien sería en paralelo, Jaime. En serie no tendría mucha funcionalidad porque aumentaríamos el voltaje. Más bien en paralelo. Sí podemos conectar dos controladores en paralelo y que ambos se conecten a un solo arreglo de baterías. Solamente que ahí hay que tener en cuenta que estamos inyectando más amperaje a la batería, lo cual pues, puede acortar un poquito su vida útil. Bien. Bien, enseguida tenemos el catálogo de inversores. En inversores manejamos varias marcas, una de ellas es la marca Yasion. Es una línea, puede ser una línea económica y tenemos varios modelos. Tenemos 600 watts, 1000 watts, 1500, 2000, otro modelo de 2000, 2500 y 3000. Los inversores de 600 a 2000 es onda modificada y son a 12 volts. Y el siguiente modelo de 2000 a 3000 es onda pura y son a 24 volts. Todos los modelos trabajan a 120 volts de salida o 110, excepto el de 3000, este trabaja a 220. Una sola línea, un solo neutro, 220, no podemos dividirlas. Tienen igual protecciones de sobrevoltaje, sobre temperatura, sobrecarga. Aún así, se recomienda que nuestra carga no supere la potencia nominal del inversor. Aunque los inversores traen una potencia en picos, que normalmente es el doble, no les recomiendo que arriesguen su inversor porque sí puede dañarse. Les recomiendo que se mantengan por debajo de la potencia del inversor sus cargas de consumo.
Enseguida tenemos la marca Samlex, una marca más conocida, es una marca un poco más robusta, y en esa manejamos 5 modelos: 800 watts, 1500, 3000 y dos modelos de 2000. Todos son a 12 volts. La diferencia es que del de 800, 1500 y 3000 es de onda modificada. Tenemos un inversor de 2000 a onda pura y un inversor de 2000 onda pura de uso rudo, el cual podemos estar utilizando las 24 horas. Normalmente este inversor lo recomendamos para refrigeradores o algún tipo de carga como cámaras que se tengan que estar utilizando las 24 horas. Es marca Samlex, es un poquito más cara que Yasion, pero es un poco más robusta, entonces vamos a tener un poco más de calidad. Ok, la siguiente diapositiva es otro inversor que están dentro de los sistemas autónomos, pero no lleva baterías. Voy a leer las preguntas y enseguida pasamos al siguiente inversor, que es un poco más interesante. Ok, puede haber un sistema, dos o más controladores por la cantidad de amperaje, ya sean de paneles o de baterías. Sí, hay ocasiones, Marco Antonio, donde es necesario poner más de un controlador. Como le comentaba Jaime anteriormente, solamente hay que cuidar el amperaje que estamos inyectando a las baterías para no dañar su vida útil. Eduardo, ¿es mejor separar los sistemas en un mayor número de controladores o en uno solo? De preferencia en uno solo, Eduardo. Normalmente los sistemas que yo he calculado, los que normalmente nos mandan los clientes, son sistemas de 48 volts, donde yo utilizaría o utilizo normalmente los sistemas MPPT de 60 amperes. Utilizo solamente uno. Si sobrepasa ya la cantidad, yo ya opto por utilizar otra línea de productos OVAC que manejamos, que es una gama de productos premium, pero solamente la tenemos sobre pedido. Es por eso que no aparece aquí en el catálogo, pero es una marca muy buena, AUVAC, creo que muchos la conocen. Entonces ahí yo ya utilizo más de uno o dos controladores, hasta tres. Eduardo pregunta, ¿es posible conectar controladores en paralelos con arreglos no balanceados? No se recomienda, Eduardo, porque si tú conectas en paralelo dos corrientes diferentes, la menor corriente va a ser la que va a dominar. Entonces, el controlador que tenga más corriente va a actuar como el controlador que tenga menos corriente y tendrías ahí afectaciones. Podrías dañar los controladores por ocasionar puntos calientes. Eso sería la recomendación. Bien, enseguida tenemos este inversor. Es un inversor muy interesante, marca Gintech. Es un inversor especial para bombas. Normalmente un inversor típico de un sistema autónomo, como los que vimos anteriormente, muy difícilmente nos va a soportar una bomba. Nosotros tenemos esta solución, la cual nos funciona para bombas desde 1 hasta 5 HPs, hasta 5 caballos. La bomba tiene que ser trifásica 220 y este inversor se le conectan directamente los paneles, no necesitamos controlador y no necesitamos baterías. Funciona únicamente durante las horas de sol. Tiene protección IP65, lo podemos tener a la intemperie, es trifásico 220 y tenemos dos MPPTs o dos strings, lo cual nos permite tener una mayor eficiencia. Entonces, yo les recomiendo bastante este inversor Gintech. De momento, en el catálogo tenemos solamente este modelo. Gintex maneja otros modelos para bombas de 10 HPs, 20 HPs, pero son sobre pedido y con el 50% de anticipo. Entonces, es muy bueno este inversor. Lo tenemos ya manejándolo cerca de un año, entonces se lo recomiendo bastante para soluciones de bombeos que les pidan sus clientes. Siempre tenemos el cliente que tiene un rancho que no llega a CFE y bombea con diésel. Entonces, si su bomba está dentro de estas características, podemos proponerle este sistema de paneles solares. Solamente es importante que recuerden que esto funciona solamente durante el día, durante las horas de sol, que son más o menos 8 horas, y también les ayudamos a hacer el cálculo de cuántos paneles dependiendo de la capacidad de la bomba. Bien.
Pregunta Fernando, ¿qué inversor puede ofrecer que me entregue 220 volts en dos fases para un sistema de 24 volts? La verdad desconozco, Fernando, el que tenemos nosotros es a 24 volts de 3000 watts, pero es una sola fase y un neutro. Que te entregue dos fases, creo que OUBAC maneja uno, no lo tenemos nosotros de línea, pero me parece que OUBAC lo maneja. Yolanda, ¿qué inversor sería recomendable y cuántos para 60 paneles de 325? No, ¿qué inversor sería recomendable para qué, Yolanda? Ahí sí me puedes escribir. Ok, a ver. Eduardo, ¿cuánto tiempo máximo puede estar prendido un inversor de onda modificada, sabiendo que no son de uso rudo, ya que me han reportado que después de cierto tiempo la iluminación comienza a prender intermitentemente? Sí, normalmente, Eduardo, recomendamos, sobre todo en las marcas que nosotros manejamos y que conocemos, en Samlex, un promedio de 7 horas, 6, 7 horas, dejarlo descansar, que se enfríe, alguna una o 2 horas, y lo puedes volver a utilizar. Esa sería la recomendación. Pedro Montante, ¿esa bomba se puede ofrecer en donde hay agricultura para regar? Pues el inversor es un inversor, no es una bomba, y es un inversor para bombas. Si tu cliente tiene una bomba trifásica 220, desde esté de 1 a 5 HP, puedes utilizarla. Manuel Reed, ¿cuál sería el mínimo de paneles para el vintage? Esto depende de la bomba, Manuel. Si es una bomba de un caballo son más aproximadamente 750 watts. Entre 320 del panel me da 2.3. Podrías alimentar una bomba de un caballo con 3 paneles de 320 watts. Yo te recomendaría irte a 4 para que tengas mayor aprovechamiento del sol. ¿Manejan inversores cargadores Samlex? No lo manejamos de momento. Bueno, ya contesté esa pregunta. No tengo el dato a la mano del voltaje, Jaime, pero si es una bomba pequeña de un HP, podría arrancar con 3 paneles de 320. No vendemos bombas, no ofrecemos bombas. Tenemos solamente dos, Eduardo. Dos bombitas muy pequeñas de un cuarto de caballo y son para aplicaciones muy pequeñas, residenciales. Funcionan a 12 volts en corriente directa. Grupo Sister, ¿pueden proporcionar link? Sí, se va a mandar el link y la grabación para que puedan verla. Muy bien, excelente. Ahora, en baterías manejamos una batería que es una batería que no necesita mantenimiento, es la batería PartMaster de 12 volts, 105, es tipo ácido plomo, es sellada, no necesita mantenimiento, con un peso de 25 kilos. Esta es la que normalmente yo recomiendo para sistemas autónomos de 12 a 24 volts. Manejamos también en ParMaster una de 370, no la puse aquí en el catálogo porque es sobre pedido. Esa normalmente yo la recomiendo cuando dimensiono algún tipo de sistema. Entonces, los que son clientes, si nos mandan su estudio de cargas, podemos dimensionarle y dependiendo el tamaño del sistema, pues es si metemos esta batería o la de 370 amperes. Una línea más económica es esta batería Go Solar, es una marca propia, de 12 volts, 116 amperes, igual ácido plomo, pero necesita mantenimiento. ¿En qué consiste el mantenimiento? Pues solamente cambiar el agua, el líquido que tiene la batería por dentro, que es agua potable, y limpiar las terminales de sarro. Bien. Esas serían las dos principales baterías que manejamos. Tenemos otras dos, pero son sobre pedido ya sobre proyecto. Ok, me voy a ver aquí las preguntas. Rectificando, dice Marisa, para una bomba de un HP puedes meter 4 módulos de 320 watts. ¿Es correcto? Con eso podría ya arrancarla.
Juan Pablo, ¿aún no son rentables las baterías de litio? Depende la marca y el precio, Juan Pablo. La verdad no conozco todavía una marca buena de baterías de litio o que nosotros estemos manejando. De momento no tenemos ninguna. Pero como todas las tecnologías, pues tienen sus pros y sus contras. Habría que analizarlo. Jaime, es agua potable. Cada cuando le das mantenimiento al lago solar, se recomienda cada 4 meses, Efraín, cada 4 o 5 meses. Hay que checarle el agua y la limpieza. Bien. Dentro del catálogo también de los sistemas autónomos tenemos distintas aplicaciones. Es por eso que lo incluí aquí en la presentación. Es la luminaria solar, que pues se engloba dentro de los sistemas autónomos. Tenemos dos modelos, 40 y 60 watts. Esta luminaria funciona con, de preferencia, dos baterías. Tenemos una lúmenes de 3.800 de 3.500 a 3.800 con 50.000 horas de vida, IP65. Incluye su propio controlador. Esta batería, esta luminaria funciona con su propio controlador y es necesario un control. Este control nos sirve para configurar, para programar cuántas horas queremos que la luminaria esté encendida. Este control sirve para todas las luminarias que ustedes instalen. Les recomiendo que si compran un sistema de luminaria, compren este control, se lo queden y en las siguientes compras de luminaria con este mismo pueden programar. Funcionan a 12 y a 24 volts. Y se recomienda pues para lugares donde no llega la red de comisión o luminaria street para calle. Y también tenemos la línea de refrigeración solar. Tenemos dos modelos, 150 litros y 258 litros, los cuales son de corriente directa a 12 y a 24 volts. A 12 volts el refrigerador enfría y a 24 volts congela. También tenemos el modelo dentro del catálogo. Bien. Comenta Elías, nosotros usamos la batería BID de litio y son muy seguras. No entiendo por qué dices que no hay baterías de litio buenas. Bueno, es que realmente, Elías, no conozco todavía muchas marcas de baterías de litio, como no las hemos manejado. Te soy sincero, no las conozco al 100%. Pregunta Grupo Sister, ¿cuál es el área que ilumina 6 metros? Tenemos un diámetro de hasta 12 metros por luminaria. La luminaria ya viene con el controlador, sí, tienes que comprar el kit de la luminaria, porque esta luminaria no funciona con otro controlador más que su propio controlador. El controlador de la luminaria de 60 watts puede servir para la de 40 y viceversa. Eh, Podría funcionar, Manuel, la verdad no he hecho la prueba. Por las características técnicas que tienen los controladores, sí podría funcionar, pero el fabricante nos recomienda utilizar cada modelo de luminaria con su propio controlador. Entonces te recomendaría hacer eso. Agustín, ¿cuánto cuestan estos refrigeradores? Para precios, Agustín, puedes hablar a las oficinas que te comuniquen con un asesor de venta y con todo gusto te dan los precios. Sí, a todos se les va a enviar la presentación y también la grabación por si no pudieron escucharlo al 100%. Bien, entonces hasta aquí sería la parte de sistemas autónomos. Espero que sobre todo en la parte de cálculos hayan aprendido, hayan captado cómo se calculan los sistemas autónomos. Es muy complejo, pero tengan la seguridad de que nosotros los apoyamos con sus sistemas, sobre todo para los que ya son clientes. En refrigerador, pregunta Manuel Cabrera, a 24 volts, ¿es seguro que congela? ¿Cuál sería la autonomía?
A 24 volts congela, Manuel, si lo conectamos a 24 volts, y la autonomía depende obviamente de las baterías, pero con dos baterías conectadas en serie para que te dé 24 volts, te estaría dando una autonomía de un día. Excelente, ya tengo todos sus correos aquí registrados en la plataforma. Les voy a hacer llegar eh, la presentación y la grabación también en un link de YouTube para que puedan revisarla. Y bueno, pues muchísimas gracias. Voy a llegar la información por correo, te paso los contactos. Y claro que sí, vamos a enviar todas las presentaciones. Bueno, no me quiero despedir también sin antes hacerles un pequeño anuncio. Estamos impartiendo un curso el siguiente mes, el mes de junio, en la ciudad de León. Este es un curso para sistemas interconectados. Es el viernes 15 de junio en el City Express Plus de León, Guanajuato. Vamos a empezar a las 9, de 9 a 7, con un costo de 2.500 más IVA. El cupo es limitado y vamos a estar platicando sobre cómo dimensionar un sistema fotovoltaico, puntos básicos o puntos específicos de la instalación, el nuevo esquema de tarifas de CFE, que todavía hay ahí por algunas dudas, los esquemas de contraprestación, net billing, net metering, sistemas, normatividad y certificaciones aplicables a los sistemas fotovoltaicos, un software de cálculo y seguimiento CRM. Así que si están cerca de Guanajuato y si no están, también los invito a que nos acompañen. Va a estar muy interesante. También para mayor información pueden comunicarse a las oficinas. Aquí les voy a dejar el número para que puedan recibir más información. 33 3804 21 22. Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Hoy tuvimos muy buena respuesta en este webinar. Les agradezco. Soy el ingeniero Alejandro y pues muchísimas gracias por asistir. Espero que tengan un excelente viernes y un excelente fin de semana. Les mandamos un cálido abrazo de parte de todo el equipo de Solar Center y esperemos que sigan creciendo con sus empresas, sigan instalando y pues bueno, que tengan un excelente día. Muchas gracias.